Hola queridos hermanos, qué bueno reunirnos nuevamente para escudriñar las Escrituras y allí encontrar las verdades eternas que fundamentan nuestra vida. Qué bueno poder apartar un tiempo para hacerlo y saber que el Espíritu Santo de Dios transformará nuestra manera de pensar y así será cambiada nuestra manera de vivir. Antes de comenzar, ¿qué te parece si inclinas tu rostro y vamos a apartar mentalmente o incluso aquello que por alguna razón puede distraernos? Creo que el día de hoy Dios hablará a nuestro corazón, a nuestra vida. Su palabra será verdaderamente relevante para cada uno de nosotros, pero ¿qué te parece si nos preparamos y oramos al Señor para que Él pueda hablar a nuestra vida? Señor y Dios, quiero darte gracias por este momento especial en el que tu iglesia dispone a un recibir lo que viene de ti. Sé, oh Dios, que tu palabra el día de hoy viene para transformar la manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir, permitirnos sumergirnos de manera más profunda en las verdades eternas que sostienen nuestra vida. Gracias por bendecirnos y te pedimos que todo aquello que sea un tropezadero para que tu palabra fluya en medio de nosotros pueda ser quitado, oh Dios. Gracias por permitirnos acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy quiero compartir contigo un tema que he llamado el día de cambio. Y es que todos en algún momento de la vida nos levantamos un día y decimos, algo tiene que cambiar. Esta situación no puede seguir, no puede seguir dándose la vida de esta manera. ¿Has estado en esa situación? ¿Estás en esa situación el día de hoy? Una situación que puede ser de larga data, una crisis, un problema, una enfermedad, una forma de vivir. E inmediatamente, cuando uno quiere tener un cambio en la vida, lo primero que humanamente uno se pregunta es, ¿qué tengo que hacer diferente? Pero es interesante porque siempre tratamos de hacer algo diferente y entonces nos empezamos a diluir en hacer diferentes cosas buscando la fórmula secreta para hacer las cosas, para poder obtener resultados diferentes, para que la vida sea diferente, para que lleguemos a ese día de cambio. Pero hay algo muy interesante que encontré en la Escritura y es que el apóstol Pablo se había dado cuenta que ese día de cambio había llegado para unos hermanos creyentes que se encontraban en la ciudad de Colosas. El apóstol Pablo no conocía personalmente a estas personas. Sin embargo, había recibido información acerca de su fe y de la manera en cómo vivían. Tal es el punto que incluso él tomó la decisión de escribir una carta para ellos y darle instrucción de parte de Dios de cómo podían vivir la vida de fe. Hoy nos centraremos, o parte de la predicación del día de hoy estará centrada en un trecho, en un pasaje que el apóstol Pablo les habla a los creyentes en Colosas y que denota algo muy importante, y es que para ellos llegó el día de cambio. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue aquello que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Lo notaremos en la Escritura, capítulo 1 del libro de Colosenses. Verso 3 en adelante, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da frutos en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Así que el apóstol Pablo describe lo que fue para algunos creyentes en Colosas
el descubrir la nueva vida en Cristo, el encontrarse con las verdades eternas, con la buena noticia de la salvación. Entonces nos encontramos con esta pregunta: ¿cuál es esa buena noticia? Y es que hay una noticia que cambia la vida. ¿Cuál es esa? El mismo apóstol Pablo, pero ahora escribiéndole a otros creyentes en la carta a los romanos, hace una descripción clara de cuál es esa buena noticia. Porque la buena noticia de la cual se refería el apóstol Pablo y al cual está haciendo referencia en la carta a los colosenses es de la maravillosa gracia de Dios. Esa maravillosa y profunda gracia de Dios que los creyentes habían no solamente oído de ella, sino que habían entendido a profundidad. Y es lo que el día de hoy yo quisiera describir a través de las palabras del mismo apóstol, pero esta vez a través en la carta a los romanos. Y eso está en el capítulo 3, verso 21 en adelante. ¿De qué trata esta buena noticia? Vamos a leerlo. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, una gracia inmerecida, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Pregunta entonces, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. El apóstol Pablo hace referencia a esa maravillosa gracia, a ese regalo inmerecido que se nos ha sido entregados a todos aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, y a través de Él, por la fe, recibimos la justicia. Pero esa maravillosa gracia que les produjo a los colosenses un cambio rotundo de vida, porque eso es lo que decía el apóstol Pablo, que esa verdad, esa buena noticia se estaba distribuyendo por todo el mundo a través del cambio de vida. Pero es importante que tú y yo refresquemos y profundicemos en las implicaciones de la gracia, porque la fe está sustentada por la gracia de Dios. La buena noticia de la cual el apóstol Pablo le decía a los colosenses que habían recibido es la gracia maravillosa de Dios. Y la gracia, según lo que vemos en el capítulo 3 del libro de Romanos, primeramente es el plan de Dios. Dice el verso 21 que cumpliéndose lo que se había dicho a través de Moisés y los profetas, Dios había entregado a su Hijo. Dios había dado la oportunidad de ser declarados
justos delante de Él. Pero ¿por qué necesitábamos ser justos? Allí mismo en el verso 23 dice, porque por cuanto todos pecaron, estaban destituidos, no podían llegar a la meta gloriosa que Dios había establecido para la humanidad. Porque el pecado nos había separado de Dios y nos hacía injustos a sus ojos. Pero el plan de Dios, la maravillosa gracia de Dios nos permite el día de hoy decir que ese plan que Dios estableció nos permite ahora acercarnos a Él. Y es que además de ser el plan, la maravillosa gracia, ser el plan de Dios, también es su justicia. Dice, es que a través de la fe en Jesucristo, cosa que se nos es dada por gracia, y la oportunidad de creer en Jesucristo es algo que es por gracia. Y lo que dice es que a través de esa fe en Jesucristo, nosotros, cada uno de nosotros, los que creemos en Él, podemos ser declarados justos ante Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que podemos acercarnos a Él con confianza, que podemos tener la plena certeza que la condenación por el pecado, que la culpa por el pecado ya no nos es imputada. ¿Por qué? Porque es que esa gracia tiene un precio. Ese favor inmerecido, ese regalo de Dios, no es algo gratis, sino que el mismo apóstol Pablo dice, hey, recuerden que Dios entregó a Jesucristo por sacrificio para pagar el pecado. Dios no se olvidó de los pecados. Dios a través de Jesucristo pagó el precio para que nosotros fuésemos absueltos de la condenación y de la culpa por el pecado. Entonces, un hijo de Dios puede vivir con la plena certeza de que la forma de relacionarse con Dios, con su Padre Celestial, no tiene que ser la culpa, no tiene que ser la vergüenza, porque más bien eso es algo que queda en el pasado, porque Jesús ya pagó por nuestros pecados, ya pagó por el precio castigo de nuestra paz. Por lo tanto, esa culpa es arrancada de cada uno de nosotros y podemos acercarnos adecuadamente y confiadamente ante el trono de la gracia para hallar allí el oportuno socorro. La maravillosa gracia también es por fe. Es por fe, porque es a través de la fe que nosotros podemos creer en Jesucristo. Y eso nos hace depósito de la gracia que de Dios o que Dios ha entregado para aquellos que conocen y que desean seguir y que confían plenamente y siguen confiando en su Hijo Jesucristo. Pero otra de las cosas que es la maravillosa gracia es libertad, verdadera libertad. Libertad para vivir correctamente, libertad para vivir alineados a los propósitos eternos de Dios. Libertad para incluso no pecar, para decirle no al pecado, no por un conjunto de leyes que tenemos que seguir, porque el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio está sustentado por la gracia de Dios. Y el Evangelio no es un conjunto de normas que un hombre y una mujer deben seguir para poder ser aceptados por Dios. Es que porque somos aceptados por Dios en Cristo Jesús, es que podemos vivir de manera santa. Es diferente. El orden aquí es diferente. Pero cuando deseamos un cambio en nuestra vida, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero es que todo lo que es necesario hacer, ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Lo que es necesario hacer, ya Jesús lo hizo. Ya Jesús pagó.
Y es en la fe, una fe que puede ser vivida por gracia, que luego podemos actuar correctamente. No sé si me hago explicar, pero es que el orden es importante allí. No actuamos y no buscamos el favor de Dios. No buscamos la manera en que Dios nos bendiga. Es que lo diferente allí es que porque somos bendecidos por Dios, es que nosotros podemos actuar de una manera santa, pura y agradable ante sus ojos, porque es que ya somos justos delante de Él, porque es que ya Dios nos ha aceptado. Sí, Dios te ha aceptado en Cristo Jesús. Si crees en Él, si crees en su obra y has sido sellado por el Espíritu Santo, confía, has recibido la maravillosa gracia de Dios. ¿Acaso eso no es una buena noticia? ¿Acaso eso no es algo digno de celebrar? Porque la verdad es que muchas personas creen que la gracia es un tema más dentro del Evangelio. Pero lo que dice la Escritura y lo que nos muestra el Espíritu de Dios a través de la Escritura es que profundizar en esa gracia es tan valioso y es algo tan profundo y tan extenso que solamente en la vivencia y en el caminar en la fe es que podemos cada día comprender cómo esa gracia se aplica a las diferentes áreas de nuestra vida. Y esa es la buena noticia que se estaba dispersando, de la cual está hablando el apóstol Pablo a los colosenses. Esa buena noticia se estaba dispersando y estaba generando un cambio de vida. Te pregunto, ¿el Evangelio ha generado un cambio de vida en ti? No te voy a preguntar cuánto tiempo tienes conociendo al Señor, porque a veces incluso eso puede ser irrelevante. Porque hay personas que pueden conocer desde hace mucho tiempo acerca de las Escrituras y no necesariamente vivir conforme a ello. Pero te pregunto, ¿qué cambios ha generado el Evangelio en tu vida? Para que eso pueda ser el fundamento de aquello que puedas disfrutar cada día y sentirte bendecido por Dios, porque simplemente Él te ha aceptado. Ahora, esos cambios que has percibido a través del Evangelio, ¿los has hecho por esfuerzo o por gracia? Es importante preguntarnos esto. Porque muchas de las frustraciones que viven los creyentes e incluso familiares de creyentes es que pueden estar mucho tiempo y dedicar mucho tiempo a leer las Escrituras, a orar, a congregarse, a formar parte de grupos, pero hay una disparidad, una incoherencia entre lo que dice saber y lo que hace. ¿Te has encontrado en esa situación? Y muchas de las frustraciones que creyentes viven para poder cambiar, frustraciones que son legítimas, porque si tú estás luchando contra algún hábito pecaminoso, por ejemplo, ¿estás luchando con tus fuerzas? ¿O estás luchando fundamentado en la gracia que has recibido de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hacemos frente a un pecado, a un hábito pecaminoso, desde la gracia de Dios, ya sabemos que Dios nos acepta. Pero cuando hacemos frente a una batalla contra el pecado, creyendo que son nuestros esfuerzos lo que luego nos va a dar la oportunidad de ser aceptados por Dios, allí nos vamos a encontrar
con una espiral descendente que nos llevará rumbo a la frustración. Y te pregunto, ¿has estado allí? Ahora, ¿hay que hacer algo o no hay que hacerlo? Por supuesto que sí, pero en el orden correcto. Es que por gracia nosotros hemos sido aceptados. Es que por gracia nosotros somos justos delante de Dios. Por gracia somos libres para actuar conforme a lo que Dios ha establecido. Y es por gracia que entonces podemos ser aceptados delante de Dios. Ahora, esta buena noticia, no solamente hay que describirla. Y yo te animo a meditar en estos pasajes, a meditar en este pasaje de la Escritura y ver cuáles son las características de esta maravillosa gracia. ¿Cómo aplicarla a tu vida? ¿Cómo saber? ¿Cómo aplicar el hecho de que la maravillosa gracia es el plan de Dios, es por justicia, es inmerecida, es por fe? Pero más allá de eso, y esto es quizás lo más importante de este mensaje, es que esta maravillosa gracia, esta buena noticia, necesita ser oída y entendida. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses esto: esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da frutos en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes, ¿desde cuándo? Desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. ¿Esto solamente lo dijo el apóstol Pablo? Veamos a Jesús. Mateo capítulo 13, verso 23. Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador. Y miren las palabras de Jesús. Dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden. Oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Interesante, porque muchos de nosotros, si queremos hacer un cambio en nuestra vida, lo primero que pensamos es, ¿qué tengo que hacer diferente? Pero la pregunta que nos podemos hacer en torno a esto es, ¿qué no he entendido? ¿Qué parte de la maravillosa gracia de Dios yo no comprendo? ¿Qué parte de la maravillosa gracia de Dios yo todavía no he asimilado en mi mente y corazón? Porque lo que produce verdaderamente el cambio, oye, si volvemos a leer el pasaje, nos vamos a dar cuenta que lo que realmente hizo el cambio fue cuando ellos oyeron y entendieron. Oyeron y entendieron. Y ese entender en la raíz original de esa palabra es familiarizarse, convivir con esa verdad. ¿Convives con la verdad de la maravillosa gracia de Dios día a día? ¿O es tu esfuerzo con el que convives cada día? ¿Convives con la maravillosa gracia de Dios para tus relaciones, con tus hijos, con tu cónyuge, con tu suegro o suegra, con las personas que a veces pueden ser difíciles para ti? ¿Convives, te familiarizas con la gracia para relacionarte con estas personas? Eso me hace recordar de un pasaje bien interesante de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó a 10 leprosos? Y él lo que les dice es, vayan a aquel sacerdote,
Ellos todavía estaban leprosos. Es más, ni siquiera se habían acercado a Jesús. Desde lejos le dijeron, Maestro, ¿puedes sanarnos? Y él lo que les dijo fue, vayan, aquel sacerdote. Y en el camino se dieron cuenta que habían sanado. Pero uno de ellos regresó y adorando a Dios, se postró ante Jesús dándole gracias. La pregunta aquí es esto, más allá del agradecimiento es, ¿pero cuántos fueron sanados? ¿Acaso no fueron sanados los 10? ¿Y cuántos realmente agradecieron? Uno solo. Porque donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Yo pensaba en esto y el Espíritu venía a mi mente y decía, así actúo yo. Me decía el Espíritu Santo. Así actúo yo. Que a pesar de que muchos no agradezcan, igual mi gracia está disponible. Porque esa es la forma en cómo yo soy. Qué interesante. Qué interesante porque es demasiado relevante poder entender, familiarizarte, comprender a plenitud la maravillosa gracia de Dios. Porque cuando solo oímos y luego intentamos actuar sin entender, nos encontraremos con la frustración que de tratar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y no basados en la gracia de Dios. Ahora te pregunto, ¿cuál es el cambio que requieres hacer en tu vida? ¿Qué deseas que cambie en tu vida? ¿Deseas que cambie tu matrimonio? ¿Tu situación económica? ¿Deseas que cambie la forma en cómo te relacionas con los demás? ¿Con tus padres? ¿Con tus familiares? ¿Con tus amigos? ¿Qué deseas que cambie? Y ahora la pregunta más relevante no es necesariamente qué debes hacer diferente, sino qué debes comprender con mayor profundidad acerca de la gracia de Dios. Porque ese es el fundamento. Porque el apóstol Pablo lo que dijo es, cuando ustedes entendieron, cuando ustedes oyeron y entendieron la palabra, la verdad maravillosa de la gracia de Dios, eso fue lo que hizo la verdadera diferencia. Eso fue lo que cambió sus vidas. Y esa es la buena noticia que se dispersa por todo el mundo, dando testimonio de que verdaderamente hay un cambio de vida. Es allí donde está la diferencia. Ahora, eso no significa que después no tengamos que actuar, pero el orden es diferente. Primero oímos y entendemos para luego entonces actuar conforme a aquello que ya hemos comprendido. ¿Has tratado de hacer algo, de seguir algunas instrucciones sin comprenderlas a cabalidad? ¿Verdad que te sientes inseguro al hacerlo, al ejecutar esa tarea? Es como tratar de armar algún artefacto sin saber cómo, sin recibir la instrucción y realmente comprender cómo es que verdaderamente funciona esto. Y muchos creyentes se sienten frustrados en su vida como cristianos y se sienten infructuosos, se sienten fuera de foco porque no han comprendido que la maravillosa gracia de Dios es lo que verdaderamente es el fundamento para poder vivir una vida santa, correcta y limpia delante de Dios. Creo que esto es muy relevante. Y es digno de meditar. Es digno de pensar. Porque la gracia no solamente nos sirve para ser salvos. La gracia, la maravillosa gracia, nos sirve para vivir la vida abundante
que Dios tiene para cada uno de nosotros, la cual compró para ti en una cruz, pagó por ella para que fueses declarado justo delante de Dios y que puedas vivir la vida abundante que Él tiene preparada para ti. ¿Acaso eso no es lo que esperaban los hermanos de Colosas? Producto de esa buena noticia, se desprendía, emergía algo importante para ellos, y es la esperanza de aquello que Dios tenía preparado para cada uno en el reino de los cielos. Y eso es el fundamento de los frutos. ¿Estás buscando tener resultados diferentes en tu vida, en tus relaciones, en la forma en cómo obtienes resultados? ¡Ey! Quizás necesitamos revisar qué es lo que estamos entendiendo. Pero luego de eso, nos daremos cuenta, al alinearnos a eso, nos daremos cuenta que aquello que dijo Jesús en su momento, de que podemos colocar nuestras cargas sobre Él y que podemos llevar su yugo porque es fácil y es ligero. Yo no sé si en algún momento tú te sentiste confrontado por esta palabra, porque algunos creyentes pueden sentir que la carga es grande, pesada. Pero Jesús, que es verdadero y fiel, dice que su yugo es fácil de llevar. ¿Y sabes por qué? Por su maravillosa gracia. Por eso, por la maravillosa gracia de Dios. Entonces, esa buena noticia produce esperanza. El apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Colosas: ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. La buena noticia, la maravillosa gracia de Dios y sus implicaciones es el fundamento de la esperanza. Porque si vamos en aspectos prácticos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades pasadas, presentes y futuras, nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada puede hacer diferente el dictamen que ya Dios dijo. Si tú eres justo a través de la fe en Jesucristo, nada puede cambiarlo. Absolutamente nada. Más bien, como hombre y mujer libre que eres, puedes vivir como ese hombre justo y esa mujer justa que eres. Como esposa justa, como esposo justo, como hijo justo, delante de Dios. Porque el que tenía que aceptarte ya te aceptó, y eso produce una esperanza maravillosa. No solamente la que es en esta tierra, sino la que viene también. La esperanza de que nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros un día es esa esperanza que está alineada, que adorna la buena noticia del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Esperanzador? Sí, eso es lo que necesita este mundo. Si hay un cambio que este mundo requiere, es un cambio de esperanza, no la esperanza que está fundamentada en el hacer de otras personas, en el hacer o en el que no hagan algo algunas personas, sino en la esperanza de aquel que ya hizo lo que teníamos, lo que necesitábamos que hiciera. Nos justificó, nos amó, nos los dio inmerecidamente. No fue gratis, fue algo sumamente valioso y nos los entregó por gracia. Ahora, el apóstol Pablo inicia con lo que yo voy a terminar, con los frutos, porque me fui desde la raíz hasta los frutos. Y es que esos frutos del cambio que tú y yo anhelamos en nuestras relaciones, en nuestra vida económica, aún en el día a día, en la forma en cómo enfrentamos las situaciones que tenemos por delante, los desafíos, los proyectos, los anhelos y sueños, esos frutos, por lo menos el apóstol Pablo menciona dos presentes
los hermanos de Colosas: fe y amor. Entonces, cuando la gracia de Dios sostiene nuestra fe, sabemos que aquello que recibimos no lo recibimos por mérito propio, sino por fe. Lo recibimos porque creemos, y porque creemos actuamos. No al revés. No es actuar primero para luego creer. Aún así la gracia está. Porque si no, ¿qué diríamos de Tomás? Que primero tuvo que meter su mano para luego creer, y sin embargo la gracia le alcanzó. Sin embargo, vivir por gracia, experimentar la gracia, implica primero creer y luego actuar. Así que será diferente. Es importante el orden. No es lo mismo decir, me esfuerzo para que Dios me bendiga, que porque Dios me ha bendecido, entonces me esfuerzo. Es diferente. Y esa es la fe que está sostenida por la gracia de Dios. El amor. ¿Cuántas personas les cuesta amar a otros? Y sí, la Escritura dice que aquellos que son fáciles de amar, ¿qué mérito tiene? Pero mira esto, que es interesante. El apóstol Pablo estaba reconociendo un amor particular, del cual en la Escritura se dice mucho de él, que es el amor por otros hermanos. ¿Amas a otros hermanos? ¿Amas a tus hermanos en Cristo? Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola. Si amamos, verso 14 del capítulo 3. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Interesante. Porque el amor por los hermanos es un fruto, es una demostración de que estamos sostenidos por la gracia, por la buena noticia, por la esperanza. Que estamos alineados a la manera en cómo Dios hace las cosas. ¿Te cuesta amar a otros, en especial a algunos hermanos de tu congregación, hermanos del grupo, o incluso hermanos de otras congregaciones? Porque la iglesia es una. Por más diferentes que seamos y algunos hagan las cosas de una manera u de otra, ¿por qué tiene que haber rivalidad dentro del cuerpo? ¿Te cuesta amar a otros? Tendríamos que revisar y saber si hemos entendido que la misma gracia que está sobre ti y sobre mí, está sobre ellos también. Que la misma gracia que aún nos sostiene el día de hoy, es la que sostiene a otros hermanos. Y Pablo celebraba la fe y el amor por el pueblo de Dios, no solamente con los colosenses, sino en otras cartas también, porque es una demostración de madurez, de haber crecido, de haber experimentado el día de cambio, de haber experimentado la gracia de Dios, de vivir el cambio que se dispersa por todo el mundo y hace notar que el testimonio de los hijos de Dios no solamente está basado en lo que podemos decir, sino en lo que es nuestra vida. ¿Ves tus relaciones a través de la gracia? Si la gracia fuese un lente que necesitaras para poder ver bien las cosas, ¿cómo verías a tu esposo? ¿Cómo verías a tu esposa? ¿Cómo verías a tus hijos cuando se equivocan? Ponte el lente de la gracia. Y por supuesto es mucho más que un lente, es una manera didáctica de expresarlo. ¿Ves y vives tus relaciones a través de la gracia o eres rígido?
con los errores de otros, con los desaciertos, con las personas que simplemente piensan diferente que tú. ¿Eres rígido? ¿Te cuesta? ¿Qué pasaría si fuese al revés? ¿Te gustaría que te trataran de esa misma manera? ¿Ves tu relación con Dios de esa manera? ¿Tu relación con Dios está fundamentada en qué? ¿En su gracia o en los méritos que estás buscando tener delante de Él para que Él te bendiga? No, pastor, no es así. Revisa tus oraciones. Revisa tu modo de actuar. Cuando te equivocas, te dejas atrapar por la vergüenza y culpa. Dicho sea de paso, vergüenza y culpa por la cual ya Cristo pagó. ¿Te dejas atrapar por ella? ¿O aceptas y vives que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús y te acercas al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y reconocer que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y si pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? ¿Esa es tu forma de relacionarte con Dios? ¿O es a través de la culpa, de la vergüenza? Hoy, la maravillosa gracia, el día del cambio puede estar aquí. No solamente porque oigas la palabra, sino por entender, por familiarizarte profundamente con la maravillosa gracia de Dios. Cuando vivimos de esa manera, el peso extra, el lastre es quitado, porque su yugo es fácil de llevar, su carga es ligera. La buena noticia viene a quitar las cargas de tu vida. La buena noticia viene a quitar aquello que no te permite crecer, avanzar, confiar en Dios. Es la buena noticia, no es lo que hagas. Lo que hagas será importante en función de haber entendido la buena noticia. Amén. ¿Anhelas que algo cambie en ti? Entonces tendríamos que preguntarnos, o preguntarte en este caso, ¿comprendes la maravillosa gracia de Dios aplicada a eso que quieres cambiar? ¿A eso que deseas que sea diferente? Porque eso es lo que nos permitirá vivir el cambio que está escrito, que está bien fundamentado y que puede dispersarse, que es masivo, que es mucho más contagioso que el mismo COVID. ¿Por qué? Porque lo bueno, porque la gracia es la respuesta a la necesidad humana. Esa es la respuesta. Oro a Dios y pido a su Espíritu Santo que pueda hacerte entender no solamente aquello que se ha expresado el día de hoy, sino las profundidades del amor y la gracia de Dios, para que puedas vivir con alegría, con gozo, sabiéndote bendecido por Dios, no teniendo que llevar las cargas que ya Jesús llevó por ti, sino más bien disfrutar de la vida abundante que Dios ha comprado a precio de sangre para cada uno de nosotros, y nada ni nadie podrá decir y hacer lo contrario sobre ti, sobre mí, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. ¿Te parece si oramos?
para finalizar, y si hoy has escuchado por primera vez la palabra de la buena noticia, hoy quiero invitarte no solamente a ser un espectador de lo que Dios está haciendo, sino adentrarte, sumergirte en la fe del Hijo de Dios, que te permitirá tener la certeza de vida eterna y una vida abundante en la tierra de los vivientes. ¿Cómo hacerlo? Reconociendo que Jesucristo es el Señor. Reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Creyendo en tu corazón que Él fue levantado de los muertos y declarando con tu voz que es tu Salvador personal. ¿Quieres hacerlo el día de hoy conmigo? Dile: querido Dios, querido Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que mi vida ha sido caótica por causa de estar lejos de ti. Pero hoy te reconozco como la única persona que puede darme salvación y vida eterna. Te pido perdón por mis pecados y mis faltas, y reconozco que tienes el poder para limpiarme de toda maldad. Sé y reconozco en mi corazón que fuiste levantado de los muertos y que ahora vives y vives para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y al resto de la iglesia, vivamos por gracia. Vivamos por gracia. La gracia maravillosa de Jesucristo es la que sostiene nuestra vida. La gracia no es un tema, queridos hermanos. La gracia es el fundamento de la vida nueva que hemos recibido en Cristo. Así que llévala a tu casa, llévala a tu matrimonio, llévala a tus finanzas, llévala a tu trabajo. Que la gracia inunde todos los lugares donde tú te encuentres, a fin de que así como le ocurrió a los colosenses, también ocurra contigo, que se disperse la buena noticia de que Dios ha decidido amar y crear un puente en donde el ser humano pueda relacionarse profundamente y sin trabas con Él. Quiero cerrar con un tiempo de oración. Por ti, por tu familia, por incluso aquellos que puedan sentirse mal el día de hoy. Y como le dijo el mismo Señor, al mismo apóstol Pablo, que su gracia nos baste. No porque sea pequeña, es que es inmensa. La gracia basta para todo. Señor, quiero agradecerte por cada hermano o hermana que hoy ha recibido tu palabra, ha escuchado tu palabra. Y hoy te pido, Señor, que la profundidad de tu gracia se haga consciente en su mente y corazón, a fin de que puedan vivir correctamente, que puedan disfrutar del amor, de la fe, de la esperanza, sabiendo que lo que les sostiene es la buena noticia, el evangelio de la gracia de Dios. Te pido, Dios mío, que bendiga sus vidas de una manera especial, aún sobrenatural. Aquellos que están enfermos puedan recibir tu toque sanador, que tu palabra pueda ser el fundamento y aquello de lo cual puedan hacerse para hacerle frente a cualquier reto y a cualquier dificultad, sabiendo que son más que vencedores por medio de aquel que les ha amado. Ese eres tú, mi querido Jesús. Gracias por bendecirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si has traído tus diezmos y tus ofrendas, este es el momento para darle gracias a Dios. Quizás lo has hecho a través de una u otro método, pero hoy te animo, aún en esta área, disfruta de la gracia de Dios. No damos para poder revertir una maldición. No damos para que Dios nos bendiga. Es porque somos bendecidos, es que damos a Dios. Y que eso sea el fundamento por el cual podamos acercarnos y honrar a Dios con aquello que hemos dispuesto. Jesús, quiero darte gracias
por aquellos que han traído sus diezmos, sus ofrendas, y te pido, Señor, que les bendigas, que multipliques, que reprendas al devorador, pero que les hagas también ser conscientes de la maravillosa gracia y de la abundancia de recursos que tú tienes para cada uno de aquellos que también son tus hijos y te honran. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos despedimos y sé, Señor, sé, Dios, que tú has estado en cada hogar. Por eso te agradezco, Dios mío, por darme el privilegio de a través de estos métodos poder estar con ellos. Pero tú les guiarás, Padre. Un abrazo, mi amada iglesia. Queridos hermanos, espero verles pronto y que la gracia maravillosa del Señor pueda ser aquello que fundamente sus días y sus vidas. Un abrazo, Dios te bendiga.